Más e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna al presidente de la COE, don Juan Rosell, y también el honor, y hemos de agradecérselo, de que haya aceptado presentarle don Rodrigo Rato, presidente de Bankia y que fuera, como todos ustedes saben, vicepresidente del Gobierno y gerente del Fondo Monetario Internacional. La tribuna es suya. Buenos días. Para mí un placer y una satisfacción presentar a Juan Rosell, con el que me une pues una larga amistad con él y con su familia, con Elizabeth y con sus hijos, y que además, gracias a él, me introdujo en una experiencia muy electrizante, que es ir a un partido al Nou Camp del Madrid-Barcelona a su lado. Eso fue una experiencia que recordaré siempre y que además fue la primera vez que fui al Nou Camp, y la verdad es que se lo agradezco porque es algo que le aconsejo a cualquiera, ver un partido Madrid-Barcelona allí. Juan, bueno, yo creo que sí. Juan tiene una larga vocación empresarial. Es un empresario, pequeño, mediano empresario, con formación, ingeniero industrial. Siempre ha tenido un interés intelectual por la política, y ahí hemos coincidido también otras veces. Pero además, Juan no solo es un empresario, sino que es un dirigente empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que es una persona que ha dedicado mucho tiempo de su vida, tiempo de su ocio, tiempo de sus negocios, y ya sabemos que el tiempo es oro, pues ha dedicado mucho tiempo de su vida a las organizaciones empresariales. Comenzó en Cataluña y tuvo la oportunidad, yo diría que el honor, de ser presidente de probablemente una de las organizaciones empresariales con más solera de España, Fomento del Trabajo, y que de ahí continuó durante muchos años. Y posteriormente, como todos sabemos, pues fue vicepresidente de la COE y ahora presidente de la COE. Es, por tanto, una persona con una larga experiencia de empresario individual y una muy larga y muy fructífera experiencia de dirigente empresarial, de miembro de organizaciones empresariales. Una persona, por lo tanto, que va de sus intereses personales a los intereses colectivos y que ha tenido la generosidad y el esfuerzo de dedicarle tiempo a los intereses de otros y a los intereses colectivos. Personas como estas son importantes siempre, pero seguramente lo son más en ciertos momentos. Y este es un momento muy importante en la historia económica española, desde muchos puntos de vista, no solo desde el doméstico, sino también desde el europeo. Un momento que todos sabemos que es un momento de grandes cambios, y todos cruzamos los dedos para que los cambios sean a mejor. Y un momento en el que los empresarios, individuales y colectivamente, van a tener y tienen un protagonismo muy importante. La empresa española no ha sido una rémora en el cambio social, económico e incluso político de nuestro país. Cualquiera de los de mi generación, y aquí hay algunos, que empezamos a trabajar, bueno, algunos incluso antes, pero hacia el principios de los 70, y conocimos las empresas españolas de entonces, hemos visto con ilusión, con admiración incluso, que uno de los grandes cambios de modernidad ha sido el cambio de la empresa y de los empresarios españoles. Pues bien, vienen tiempos en los que ese espíritu y esa realidad van a ser cada vez más necesarios. Cuestiones como la competitividad de nuestra economía están en juego, incluso yo diría que en cuestión, y cuestiones como
qué va a ser, de dónde van a venir los nuevos empleos, el nuevo dinamismo, las nuevas oportunidades de los españoles del presente y del futuro, también están en cuestión, dentro de un marco europeo mucho más complejo que los que hemos conocido hasta ahora. Y además también, en un momento de cambio político, acabamos de tener unas elecciones con un claro vencedor, y durante los últimos 30 años, más o menos, hemos tenido en España muchos instrumentos de cambio político. Uno de ellos el diálogo social. También el diálogo social tiene que demostrarnos en los próximos meses qué es lo que nos va a dar de cara al futuro. Y ahí Juan, pues junto con otros, va a tener una responsabilidad especial. Por lo tanto, sin mayores dilaciones, pues quiero presentarles a Juan Rosell Las Tortas, un hombre de empresa y además una persona que tiene la experiencia y la capacidad, yo creo, para responder a los desafíos de su organización en estos momentos. Juan. Buenos días a todos, autoridades, empresarios, presidentes de organizaciones empresariales, dirigentes sindicales. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la presentación de Rodrigo Dato, que yo creo que demuestra la amistad de hace muchos años. Los españoles, a veces, cuando tenemos personas tan importantes como Rodrigo y las vemos todos los días por aquí, pues no vemos la importancia que tienen. En cambio, cuando te vas fuera, cuando estás en ámbitos internacionales y hablas sobre una persona como Rodrigo, ves la valoración que tiene, ves el valor que le dan. Y entonces, bueno, pues un poquito, como al ser nuestro, al ser español, pues estás, la verdad, muy orgulloso. Nosotros con Rodrigo hay la ventaja de que lo valoramos en su justa medida tanto aquí como fuera. Yo creo que eso es tremendamente importante. Se le ha dicho que conmigo hemos tenido muchas experiencias. Una de las más importantes es de que mi familia pues, invitara a la suya a ver el partido del Barça Madrid en el Camp Nou. Pero es que después hemos tenido otras y para nosotros, para mi familia, pues también realmente importante y decisiva, que es ver el Madrid-Barça en el campo de Madrid y en el palco. Y claro, yo a mis hijos no tuve más remedios que decirle, mira, en el palco del Madrid no podéis ir con la camiseta del Barça. Y entonces llegamos a un pacto que se ponía la camiseta del Barça por debajo y una camisa blanca por encima. Y claro, y les dije, y sobre todo si el Barça marca, no digáis nada. Bueno, y lo cumplieron. El pequeño, que ahora tiene 11 años, y esto fue hace un par de años, un poco más y no lo cumple y la lía, pero bueno, no la lió. Por tanto, agradezco muy de veras esa invitación y esperamos que lo podamos hacer en otras ocasiones. Yo querría también agradecer, y sobre todo a José Luis Rodríguez y a los patrocinadores, por permitirme explicar el estado de situación que vemos desde la organización patronal el día de hoy. Porque el día de hoy no es un día cualquiera. El domingo tuvimos unas elecciones decisivas, importantes, por la situación en que estamos. España, económicamente hablando, está en una situación de peligro, digamos, eso está claro, lo dicen esos señores o señoras que se llaman mercados, pero también lo dicen, si los miramos en profundidad, nuestros números macroeconómicos. Y lo que sí que está claro que o reconducimos la situación o nos vamos hacia situaciones muy difíciles, muy complicadas y que sería no bueno llegar a este punto. La primera pregunta es si todos tenemos voluntad de hacerlo, porque todos somos necesarios. Y la segunda es si es fácil hacerlo. Y ni mucho menos, es difícil, es tremendamente difícil. Primero porque hay que hacer un estado de la situación, decir la verdad. Pues yo creo que nadie la ha escondido, pero ver los números fríamente, ver las situaciones y ver las posibilidades de maniobra que tenemos y a partir de ahí hacer un plan fiable, que no tenga trampas, que no nos hagamos trampas en el solitario y a partir de ahí establecer necesidades y otra más importante, establecer urgencias. Unas en el cortísimo plazo que hay que tomar y otras en el medio plazo. Y no podemos, de ninguna de las maneras podemos confundirnos y, por tanto, es tremendamente importante priorizar.
Y todo ello hay que compartir esfuerzos, no es posible seguir haciendo lo mismo que hemos hecho, porque la evidencia clara es de que eso no funciona y, por tanto, hacen falta probablemente nuevos compromisos y hace falta un compromiso de la sociedad en su conjunto para decir qué es lo que tenemos que hacer en el timing que lo tenemos que hacer, ya digo, muy rápido, y cómo lo tenemos que hacer. Estamos en un barco, como decía el exministro ya de Economía italiano, Giulio de Tremonti, respecto a la situación de Europa y el resto de países, y hacía una alegoría respecto al Titanic. O nos hundimos todos o no se hunde nadie. Y en el Titanic se hundieron todos, los que iban en primera, los que iban en business y los que iban en turismo. Pues aquí va a pasar lo mismo. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. Y lo mismo respecto a la economía española. Cada cual debe aportar en función de sus posibilidades, nadie debe estar a la defensiva y todos debemos contribuir. Para todo eso yo creo que es importante que recopilemos un poco y veamos dónde estábamos hace muy poco tiempo y dónde estamos en la hora actual, de dónde venimos. En el 2007, es decir, no hace 2 siglos, sino hace muy pocos años, crecíamos al 3,6, teníamos superávit, 3 años seguidos superávit presupuestario, y creábamos ese año, por poner un ejemplo, casi más de 400.000 empleos. En el 2009, también hace 2 días, 2 años después, decrecíamos al 3,7, teníamos un déficit del 11,1 y destruíamos empleo por encima de los 800.000 puestos de trabajo cada año. ¿Ocurrió solo en España? No, ocurrió en el mundo. En el 2008, las previsiones internas y externas respecto a España y al mundo eran totalmente equivocadas cuando hablábamos del año 2009. ¿Qué quiere decir? Que nadie predijo la catástrofe que tuvimos en el verano-otoño del 2008. Nadie, absolutamente nadie, a pesar de que ahora salgan algunos de que digan de que sí, que yo lo dije, que no lo dije con esa intensidad o no. No, es verdad que todos al final morimos, pero que muy pocos decían lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Y a partir de ese verano-otoño del 2008, la economía mundial se colapsó, la americana especialmente, y a partir de ahí hubo unos que actuaron de una manera y otros que actuaron de otra. En Estados Unidos la solución fue que vamos a salvarlo todo, vamos a poner todos los medios y después ya veremos. Y, por cierto, muchos de estos salvamentos a muchas entidades después lo han ido devolviendo espaciadamente, pero se han ido devolviendo, salvo alguna de las grandes compañías, como las dos Freddie y la Fannie Mac y Mae, que han creado un agujero extraordinario en las cuentas públicas americanas y detrás de ellas se han creado 4 millones de estadounidenses que han perdido su hogar. Nadie predijo el decrecimiento mundial del 2009 y la realidad es de que, como decía antes, entre el 2007 y el 2009 pasamos de un superávit del 1,9 a un déficit del 11,1, es decir, una diferencia de 13 puntos en 2 años. ¿Solo nos pasó a nosotros? Sí, solo nos pasó a nosotros. Dentro de las grandes economías mundiales, dentro de las 15 grandes economías mundiales, solo nos pasó a nosotros. En la Unión Europea, en los grandes países de la Unión Europea, la diferencia entre ingresos y gastos entre esos años fueron la mitad que nosotros. En vez de 13 puntos de diferencia, fueron menos de 6 puntos. ¿Por qué? Pues básicamente porque todo el mundo empezó a tomar medidas, a controlar el gasto, a preocuparse de la competitividad del país. Y aquí seguíamos con el gasto como estrategia de que lo podía arreglar todo. Y el gasto porque sí, el gasto sin saber por qué se hace, muchas veces no lo arregla, sino que lo estropea. Y todo eso cambió en mayo del 2010. Y en mayo del 2010, debido a la presión internacional, aquí se empezaron a hacer cambios importantes. Ahora que está de moda meterse todos los días, desde todas las direcciones, con el presidente Zapatero, yo voy a decir que a partir del mayo del 2010, él fue el impulsor de algunos cambios y algunas de reformas que más fuera de nuestras fronteras y mucho menos aquí se empiezan a ver como positivas. Ahí tuvimos algo que ver los sindicatos y tuvimos algo que ver la patronal. Nuestro pacto de pensiones, importante, que hicimos en su momento, ha sido valorado muchísimo, de mucha mejor manera, fuera que aquí. Aquí parece que no hicimos nada. Y aquí, pues, tanto a los sindicatos como a nosotros dejamos en ese pacto y en otros pactos que se hicieron en aquellos momentos, pues dejamos buena parte de nuestra piel. También es cierto de que en muchas de estas reuniones internacionales que continuamente tenemos con empresarios de otros países,
nos preguntaban en los años 2009, en el 2010, que cómo era posible que en España no fuéramos capaces de controlar, de moderar los salarios esos años. Y nosotros la verdad es que no sabíamos qué decir, porque la evidencia era bien clara. En los años 2008 y 2009, el IPC y los salarios crecían por encima del IPC. En el 2008 casi 2 puntos, en el 2009 casi 1,5 puntos. Y esa era una prueba evidente de la inflexibilidad de este país, y especialmente en nuestros convenios. Nuestros convenios se pactan en su momento, pactamos convenios por 2 años, 3 años, ponemos cláusulas, no cláusulas, y después casi nos quedamos con las manos que no podemos hacer nada, que no podemos cambiarlo, porque eso está pactado, y algo que sí que tenemos los empresarios es de que cuando firmamos una cosa la pactamos y la cumplimos para siempre. Pero muchas veces no adecuamos en ese proceso los salarios a la realidad, y la conclusión es de que la respuesta a todo ello ha sido destrucción masiva de empleo. Primero se destruyeron los empleos temporales, casi 2 millones respecto a los 5 que tuvimos en un momento, porque eran a bajo coste, y los empresarios pues al final hacemos lo que tenemos que hacer. A veces no, pero a veces, la mayoría de las veces sí. Y después han venido los indefinidos, a otro coste, pero que cuando las reestructuraciones se tienen que hacer van por esas vías. He dicho la gravísima destrucción de empleo que hubo en el año 2008 y 2009, pero si miramos un poquito hacia atrás, todavía es más increíble el dato de que, por ejemplo, en el 2005 creábamos empleo, casi más de 1 millón de trabajadores tuvieron empleo ese año, y teníamos una tasa de paro del 8%. Los no nativos seguían llegando en proporciones muy importantes para ocupar los puestos de trabajo que aquí no se querían ocupar, y ese es un dato importante, sociológicamente importante, y habrá que estudiarlo en el futuro. Pero ese es uno de los datos más importantes de que tenemos. En los momentos de que creábamos empleo, que venían no nativos de fuera, no éramos capaces de bajar del 8% de la tasa de ocupación, cuando en Europa en aquellos mismos momentos la tenían a la mitad. Y eso explica algo de la perversidad de nuestro sistema legal, que tolera, y muy mucho, la economía informal. Y esa es una de las grandes batallas que hemos de dar en los próximos años, por no decir en los próximos días. ¿Cómo hacemos que muy buena parte de la economía informal pase a economía real, con la recaudación de impuestos que viene detrás de cuando pasamos a una economía normal? Pero sigamos recapitulando para ponernos en estado de situación, para después, podríamos decir, entrar a matar. Las grandes economías europeas, desde el año 2000 al 2009, es decir, en este siglo, crecían mucho menos que España. Alemania crecía del 2000 al 2009 de media por debajo del 1, Francia al 1,5, Italia al medio, y España estaba creciendo al 2,6. Es verdad, es cierto que posteriormente nuestros crecimientos o decrecimientos en los años donde estamos todavía en crisis son mucho peores los españoles a los del resto de Europa. Pero volvamos un poco para atrás para al final ya centrarnos. 3 años seguidos tuvimos superávit, 2005, 2006 y 2007. Importantes, extraordinarios. Si nos fijamos ahora cuáles eran las previsiones presupuestarias de aquellos años y cuáles fueron las recaudaciones, fueron unas recaudaciones increíbles. Entre el 2000 y el 2007, las 4 patas de nuestro sistema fiscal, es decir, IRPF, IVA, impuestos de sociedades más especiales, sin tener en cuenta cotizaciones sociales, su recaudación se multiplicó por 2. Así de claro, por 2. Es verdad que después, en el 2008 y el 2009, hubo unos decrecimientos del 15 y del 25%, y nos quedamos casi a mitad de camino en cuanto a la recaudación que había en el 2000. Un poquito más, llegamos en el 2000, estos impuestos en total se recaudaban 103, llegaron a 200.000 en 2007 y bajaron después, en el 2009, a alrededor de 145. Por tanto, hubo mucho dinero para hacer de todo, lo necesario, lo urgente, incluso también lo superfluo, lo correcto y lo incorrecto. Y el gasto público se disparó. El exceso de dinero crea adicción y muchas veces no utilización adecuada de los recursos. Eso pasa en las familias, pasa en las empresas y también pasa en el Estado.
y ha pasado en el Estado a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel autonómico y también a nivel local. Y tenemos ejemplos. Simplemente hace falta mirar la economía española, mirar la geografía española, ver lo que se ha hecho, qué es lo que se utiliza, qué es lo que no se utiliza, y qué se ha hecho mal, y yo creo que tendríamos ejemplos importantes. Y entre todo ello, también importante decirlo, ciertos comportamientos no generalizados de ciertas personas aquí y fuera de aquí han sido escandalosos. Y algunas cosas, aunque sean legales, han sido inmorales. Por tanto, tomemos nota y cambiemos las leyes en este sentido y hagámoslo rápido. Si una empresa, y más si esta empresa es pública o parapública, tiene enormes agujeros, grandiosas pérdidas, sus ejecutivos no pueden ser recompensados con cantidades astronómicas ni ahora ni nunca, ni aquí ni fuera de aquí. Y esto ha pasado. Ni es ético, ni es moral, y la economía, aparte de números, debe tener responsabilidad, consciencia social y lógica. Además, estos ejemplos destrozan, destruyen, manipulan el comportamiento normal, racional, de miles de ejecutivos, de empresarios pequeños, medianos y grandes, con comportamientos ejemplares, aguantando el chaparrón y poniendo de su bolsillo lo que tienen y pidiendo lo que no tienen para salvar sus empresas y, en consecuencia, los puestos de trabajo, y en muchos casos no consiguiéndolo. Aquí solo vemos ciertos comportamientos minoritarios y olvidamos otros silenciosos y mayoritarios que no son públicos porque estamos refiriéndonos a empresarios muy pequeñitos, que no hacen ruido y son realmente ejemplares. Y estos son miles. Los codiciosos, avariciosos, desvergonzados son muy pocos, pero hacen un daño terrible a la sociedad, pues todos se relacionan con razón o sin ella con el mundo empresarial. Entrando ya de lleno en el tema. Tenemos en Europa, en la zona euro, un problema gravísimo. Es nuestro problema hoy, el más grave problema, que es la deuda soberana y las posibilidades de nuestra economía de poderse financiar. La Unión Europea y la española, la zona euro, está ante la crisis más grave de su historia. Ya hay 3 países, Irlanda, Grecia y Portugal, que han caído producto, durante muchos años, de su bajo crecimiento, incluso negativo, de déficits galopantes, de endeudamientos que no se pueden aguantar y que se han disparado. Los 3 países están recibiendo ayudas, digámoslo de alguna manera, están siendo ayudados para que no se caigan y están ya bajo control y supervisión. Irlanda ha empezado a hacer sus deberes de una manera importante y parece ser que va en la buena dirección. Grecia, después de una crisis importantísima política y un cambio de gobierno político por otro que tiene bastante de tecnócrata, empieza a hacer sus reformas con enfrentamientos en la calle, con destrucción social importantísima. Y la medicina es tremenda después de muchos años de descontrol y de no cumplir muchas de las reglas de juego y muchas de las sabias, de lo más sabio que hay en la economía, es decir, no gastar más de lo que se puede recaudar. Portugal, también de cambios de gobierno, parece ponerse las pilas y afrontar las reformas por la vía de más impuestos y menos gastos de todo tipo. Por ejemplo, está profundizando, le están insinuando cuáles son las medidas en el tema laboral y la verdad es que empiezan a ser muy duros. Han reducido 4 fiestas, están incrementando, tienen intención de incrementar media hora más la jornada laboral hasta ir hasta 120 horas anuales, están bajando los costes de despido, están en definitiva tratando de a golpetazos con el martillo y de una manera, pues, como pueden hacerlo, incrementar su productividad. Ha habido muchas dudas y están habiendo muchas dudas sobre el proyecto de Unión Monetaria. Se han creado instrumentos como el Fondo Europeo de Estabilización Financiera, pero no acabamos de salir, parece como si hayan sido insuficientes. Hasta la fecha, solo la intervención del Banco Central Europeo ha servido como método eficaz para frenar la descomposición del euro. El Banco Central Europeo ha comprado deuda pública por valor de 170.000 millones de euros, 100.000, algo más de 100.000 en los últimos 3 meses. Quiere decir que la situación es grave, es agobiante, es dificilísima. El sistema financiero español está siendo financiado en las últimas semanas alrededor de 80.000 millones de euros, un poquito menos de 80.000. Como préstamos netos de la entidad bancaria europea, emisora europea, mejor dicho, que eso representa el doble de nuestro porcentaje de PIB en lo que tenemos en Europa. Por tanto, esa es la situación. Y es una situación crítica. El proyecto europeo de Unión Monetaria está en serio peligro. Démonos cuenta, interioricémoslo.
No es un problema de los perversos inversores, de los maquiavélicos movimientos especulativos, ni muchísimo menos del azar. Es consecuencia de una deficiente construcción del edificio de la propia Unión Monetaria y del poder que debiera tener, así como de la casi nula voluntad de reforma de la mayoría de los países miembros, que deberían haber convergido hacia reglas similares y mercados parecidos que dieran como resultado final economías muy parecidas. Eso no se ha hecho, no se hace por arte de magia, es un proceso lento, pero no hemos ido todos en esa dirección. Construimos mal el edificio, eso es una evidencia, y la Unión Europea no acaba de funcionar. Romperla en 1000 pedazos es un mal seguro mayor de lo que tenemos ahora. Por tanto, debemos ser conscientes, los líderes europeos deben ser conscientes, y en una visión no cortoplacista, sino a medio y a largo plazo, e importarles muy poco las elecciones del próximo fin de semana. Y eso en estos momentos está pesando. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que voy a tener que decir en el Parlamento el lunes? ¿Qué es lo que voy a tener que decir en el Parlamento el martes? No estamos para problemas del corto, nuestros problemas son a medio y a largo. Hay que reforzar los mecanismos de cohesión para dar credibilidad a la deuda conjunta. Cuando surgió el euro, los diferenciales de deuda se redujeron ostensiblemente y fueron de gran ayuda para los países que no estaban acostumbrados a tan bajos diferenciales. Y eso fue el caso concreto de España. Nuestra diferencia entre el bono español a 10 años con respecto al alemán, del 2000 al 2007, muchas veces ya no nos acordamos, durante esos 7 años, era prácticamente nulo. 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos. Y durante estos años tuvimos un grandísimo endeudamiento, no solo nosotros, sino la mayoría de los países europeos, tanto las empresas, tanto el Estado, tanto las familias. ¿Y por qué? Porque es que era el que no se endeudaba, el que no pedía créditos, pues es que parecía tonto, porque es que teníamos inflaciones mayores de lo que estábamos prestando. En el 2008-2009, durante 2 años, el diferencial pasa 60, 80, 90 puntos y realmente cuando explota el problema del diferencial, explota de una manera definitiva, es en los últimos años y de una manera importantísima, es este último año donde los diferenciales llegan, lo habéis visto en los últimos días, 450, 500, y no solamente España, sino que otros países importantes, otro de los grandes países europeos, y me estoy refiriendo a Italia, llega hasta donde llega, incluso por encima de España, y empiezan a sonar todas las alarmas respecto a Francia. La deuda española, en cuanto a coste, era indistinguible con la alemana y eso nos daba unas facilidades crediticias terribles. Pero ahora estamos pagando 4 veces más de lo que paga Alemania. Nosotros alrededor del 7, Alemania alrededor del 1,8. Y una cosa muy curiosa, el endeudamiento español público respecto al PIB, pues, es mejor el español que el alemán. Simplemente con eso lo digo todo y menuda paradoja. En el tema del endeudamiento respecto al PIB del Estado, España es de los países que más ha cumplido. Parecía que no era necesario crear un tesoro europeo, pues el mercado pues, lo había prácticamente creado de facto y cualquier deuda del Estado era considerada como deuda pública europea. Y eso es lo que ha venido funcionando durante mucho tiempo. Con el tiempo todo se ha descontrolado y la situación se ha complicado. Y a corto plazo solo tenemos 2 instrumentos. La compra de deuda a través del Banco Central Europeo en secundario y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Quizás haya alguna otra solución, como la que hoy puede plantear la Comisión, con los eurobonos o los llamados bonos de estabilidad, que básicamente en sus 3 versiones propone un cambio importante del tratado, básicamente su artículo 125, que textualmente dice que se prohíbe asumir las deudas de otros países. Pero hay posibilidades intermedias en las que se puede llegar a alguna solución, como una primera solución es sustituir la deuda nacional por deuda europea con garantía solidaria. Eso hace que haya que modificarse el tratado y eso es muy lento. Una segunda con bonos nacionales, cambiarlos por bonos de estabilidad y hacer 2 tipos cuando la deuda de un país sobrepase el 60% y entonces tendría el aval, la garantía solidaria, y otros que a partir del 60%, que es uno de los criterios de Maastricht, no tendría a partir del 60% la garantía solidaria, sino que sería simplemente con la garantía del propio país. Y la otra, una tercera, es la deuda nacional, cambiarla por eurobonos con garantía de cada país,
con las garantías que cada país pudiera dar, y hay algunos países que pueden dar diferentes tipos de garantías, y con eso se beneficiarían pues, de la emisión conjunta, no país por país, se beneficiarían prácticamente todos los países. Esta podría ser la solución más rápida, y una tercera, sería a través de organismos internacionales, pero de alguna manera tenemos que llegar a alguna solución y muy rápidamente. Un segundo bloque de actuación, aparte de resolver el problema urgente, el problema de una operación que hay que hacerla ya, porque si no el enfermo se nos muere, que es la deuda soberana y la liquidez del sistema, un segundo bloque de actuación también imprescindible a nivel comunitario es reformar la gobernanza de la Unión Monetaria. Hasta ahora, la coordinación de políticas económicas y el control de los déficits excesivos ha sido un auténtico fracaso, empezando por los hermanos mayores, que han sido no los máximos incumplidores, pero han estado al frente del incumplimiento. La señora Merkel decía ayer de que los incumplimientos del Pacto de Estabilidad pues, han sido más de 60 veces de una manera o de otra. Si nos fijamos simplemente a dos de los grandes criterios de Maastricht, es decir, al déficit y al endeudamiento, y nos fijamos entre el 2000 y el 2010, es decir, el 3% de déficit y el 60% más de endeudamiento, vemos que Alemania lo ha incumplido 14 veces, Francia otras 14 veces, Italia 18, Grecia 22 y España 4 veces. 3 veces el déficit, 2008, 2009 y 2010, y una vez la deuda, con el 60,1% en el año 2010. En el año 2010. Por lo tanto, esos son los datos, yo no estoy inventando nada. Esos son los números, esa es la macroeconomía. Y ahora, solo ahora, con los paquetes de medidas en Irlanda, Portugal y Grecia, empiezan a hacerse en esos países reformas estructurales que son necesarias e imprescindibles, como las que también tenemos que hacer en España y también hay que hacer en los otros países, porque en los otros países se han planteado muchas reformas, pero a la hora de concretarlas y a la hora de llevarlas al boletín oficial del Estado también deja mucho que desear. Hay que crear instrumentos que obliguen e incluso que sancionen a que nadie salga de lo que se tiene que hacer, teniendo todos claro qué es realmente lo que se tiene que hacer. ¿Y qué debemos hacer en España? Primero, urgente, imprescindible. No hace falta que hablemos de las reformas estructurales si no resolvemos el tema de la falta de liquidez. La falta de liquidez en el sistema financiero no es una disquisición teórica que hacemos los empresarios, todos los días, en cualquiera de nuestras reuniones. Es una realidad práctica. En los Estados Unidos también pasó con la caída de Lehman y se solventó inundando de dólares por parte del FED el mercado financiero. El FED intervino en 21.000 operaciones a todo el sistema financiero americano para tratar de darle liquidez al sistema, y su balance se multiplicó por 2,5 en cuestión de meses. Aquí en Europa lo hicimos de otra manera. Ahora en Europa estamos llegando a esta situación por segunda vez. La primera más o menos la salvamos cuando hubo la primera crisis. Ahora estamos en la segunda gran crisis de liquidez y la propia Europa no acaba de dar respuesta definitiva, pues su estructura no es fuerte políticamente para dar soluciones vía, como he dicho antes, el Banco Central Europeo u otras medidas. Con todo ello, la falta de liquidez para nuestras empresas y para nuestras familias es ya agobiante. Es cierto que por parte de grandes países se quiere estirar de la cuerda para que ciertos países adopten medidas de austeridad y reformas estructurales mucho más profundidad, con mucha más rapidez y con un plan perfectamente diseñado, y que el que salga de fuera del plan pues se le sancione. Pues probablemente habrá que hacerlo, pero yo creo que hay que empezar a hacerse preguntas de más profundidad. ¿Alguien cree que California es inviable? ¿Que California, a pesar de los números que tiene, la va a dejar caer Estados Unidos? Seguro que no. ¿Alguien cree realmente que España es insolvente? Yo no lo creo. ¿Alguien cree que Italia es insolvente? Yo no lo creo. ¿Y alguien cree que ya se está cuestionando a Francia y que Francia puede llegar a ser insolvente? Yo no lo creo. Ninguna de las grandes economías europeas están en esa situación, y algunas de las cuales están en situación complicada, complicadísima. Si la ayudamos un poco y la ponemos en el carril de lo que hay que hacer, yo creo que tienen posibilidades de hacerse las cosas y poder salvarse. Y yo creo que ese es el gran tema.
Yo, como decía, los mercados son los mercados, pero los grandes números, la macroeconomía, también hemos de empezar a verla y a estudiarla y a analizarla y a decir las cosas que son y las cosas que no son. Y como digo, decir que algunos países europeos somos insolventes es una grandísima tontería, o que nos hemos vuelto todos locos y que ya no sabemos analizar los números macros. Estamos ante una segunda recesión en Europa. Y, por tanto, hay que reabrir los flujos de financiación. Hay que restablecer la credibilidad de la deuda soberana, respaldada por el Banco Central Europeo, y esa es nuestra primera prioridad, devolver liquidez al sistema. Por tanto, prioritario en el caso español, acabar con su reestructuración. Y, respecto al sistema financiero español en su conjunto, no es solución la recapitalización indiscriminada a nivel europeo de la propia banca europea, donde el sistema financiero español ha quedado realmente perjudicado, y es un error el cambio continuo regulatorio de las nuevas autoridades bancarias europeas, que se atreven incluso a hablar de quitas sobre países, como he dicho antes, claramente solventes, olvidándose de que bancos de ciertos países con graves problemas han hecho malas inversiones en países que tienen grandísimos problemas. Y no hace falta poner nombres y apellidos, yo creo que todos lo entendemos. Hay que frenar a nivel europeo el abusivo tren regulatorio en el campo financiero, porque lo que está creando son más problemas de los que trata de resolver. En España, aparte del tema financiero, hay que reformar de una manera importante el sector público. El gasto público respecto al PIB en España representaba alrededor del 38% en el 2004 y ahora lo tenemos muy por encima del 43, del 44, depende de un año o de otro. Lo dramático han sido los ingresos, que llegaron al 41, más del 41 en el 2007 y ahora oscilan alrededor del 36. Es decir, como he dicho antes, que mientras los ingresos han ido a la baja, los gastos no se han desacelerado. Y de ahí los enormes déficits que se han generado. De poco sirven las comparaciones de gasto con otros países, si tenemos en cuenta que quienes tienen más gasto respecto al PIB, caso concreto, podríamos poner el de Francia, que es la más cercana, son países más ricos que nosotros. La clave está en el esfuerzo fiscal, donde España, desgraciadamente, lo tenemos muy alto y hemos crecido mucho en muy poco tiempo. Nadie puede decir que España no ha crecido y mucho en gasto público en las últimas décadas. El gasto en educación y sanidad se ha multiplicado muy mucho. Tampoco puede decirse que nos hemos quedado atrás en pensiones. El incremento relativo en estas tres grandes partidas, es decir, el gasto social, hemos hecho un gran esfuerzo en los últimos años y bien hecho está. A partir de ahora lo que tenemos que intentar es cómo lo racionalizamos. Donde sí se nos ha ido la mano es en la duplicidad de competencias, o no duplicidad, 3 veces, 4 veces, en la creación de múltiples organismos, muchos de ellos sin control y que no están auditados. Del total de organismos públicos que hay en España, que hay muchísimos, simplemente auditados, la verdad es de que algunos no tienen obligación de ser auditados, pero en su conjunto solo se auditan el 8%. Hemos creado entes tremendamente deficitarios, simplemente viremos las televisiones autonómicas y las locales y así sucesivamente. Tenemos multitud de ejemplos, desgraciadamente. El traspaso de competencias desde el año 80 hasta la fecha, unas 1.976, no unas 1.000, exactamente 1.977 hasta final del año 2011, ha traído como consecuencia que el empleo público se ha duplicado en los últimos 30 años. Frente a un crecimiento de solo el 50% del empleo en el sector privado. Ni que decir tienen los porcentajes en ayuntamientos y comunidades autónomas y también en el Estado central, que pese a las transferencias y, por tanto, quedándose sin competencias, sigue manteniendo buena parte del empleo público, que no se sabe con qué, porque muchas de esas transferencias han sido transferidas. Hay que mejorar, pero en serio, la eficiencia del gasto público y la mayor parte debe venir del gasto corriente y no puede caer solo en la inversión pública. Debe simplificarse la estructura administrativa, fijar prioridades en el gasto, evaluar constantemente la eficacia de las políticas de gasto, no en teoría sino en la práctica, y publicándolas y diciéndolas, y aprovechando la colaboración público-privada, muchísimo más de lo que se hace hasta la fecha, e introduciendo posibilidades de generar eficiencia, competencia. En definitiva, gestionar el sector público, muy fácil de decir también, como si fuera una empresa privada, con incentivos, sin relajación, con objetivos y prioridades. En las próximas semanas COE presentará un detallado informe que tenemos preparado desde hace prácticamente un mes, pero que como estábamos en plena campaña electoral no era el momento de hacer un informe con muchos números
y análisis sobre estos números, sobre la evolución y eficacia del sector público en nuestro país, así como del traspaso de competencias hacia las comunidades autonómicas y con el consiguiente incremento de los costes económicos por la proliferación y abuso de leyes, normas, requerimientos, tanto para los ciudadanos de a pie como para las empresas. Nuestra nueva arquitectura autonómica, junto a la local y a la estatal, sin la más mínima coordinación. Yo creo que esta es una de las claves de cómo mejoramos el gasto público, coordinándolo. Yo creo que eso va a ser lento, eso va a ser complicado, pero nos hemos de poner inmediatamente a hacerlo. Hay otro punto importante, modernizar nuestro mundo laboral. Algunos todavía dicen de que no hay que cambiar nada, yo creo que ya son muy pocos. Nosotros decimos de que qué más evidencias necesitamos para constatar que no funciona. No voy a dar los datos porque nos los conocemos todos. Hicimos una legislación hace casi 30 años, más de 30 años, en un momento político, en una transición política, con unas necesidades imperiosas de cohesión social, de que no se nos rompiera el país, que en aquel momento el país se podía romper. Hoy en día nuestra economía no tiene nada que ver con la economía de aquellos momentos. Hoy nuestra economía es una economía de servicios, muy abierta al exterior. El 26% de nuestro PIB son exportaciones. Hay otros países, Alemania, que es prácticamente, no llega al 50%, pero hace pocos años llegaba al 47%, ahora está en el 42, 43%. Pero esa es una de nuestras salidas, una de nuestras posibilidades de poder hacer nuestra economía viable, exportar. Y para eso pues hemos de ser tremendamente competitivos. Debemos encontrar urgentemente, y cuando digo urgentemente digo esta mañana, esta tarde, la semana que viene, pero urgentemente, puntos de encuentro con los sindicatos, que los tenemos. Y aquí está Ignacio pues, para poderlo certificar, y también si estuviera Cándido, que hoy Cándido no puede estar aquí porque tiene su comité confederal, pero es que los tenemos, digamos, en las reuniones esas, para muchos que no las entienden. Dice, ¿cómo puede ser que estéis tantas horas reunidos, José María Lacasa, yo mismo, Ignacio Fernández Tocho y Cándido, y que al final pues no salga nada? Pues yo creo que tenemos puntos de encuentro, yo creo que no podemos esperar más y que de las cosas que estamos de acuerdo, por lo menos las empecemos a decir públicas, aunque sean pequeñas. El otro día decíamos, bueno, en el tema de los festivos, es que estamos de acuerdo, a lo mejor no en su totalidad, pero en alguna cosa, bueno, pues venga, lo planteamos. Y de esa manera ganamos unas décimas de competitividad. Es que la competitividad de este país no la vamos a ganar punto por punto, la tenemos que ganar décima a décima. Y tenemos otros puntos en común, como por ejemplo la resolución de conflictos y algunas otras cosas que en este momento pues quizás no sea oportuno que las diga, pero que yo creo que tenemos posibilidades de poquito a poco, pero que los vayamos poniendo encima de la mesa. Cuando digo poquito a poco es cuando lo tengamos resuelto, pero es que lo hemos de hacer ya urgentemente, porque si no, no nos va a servir de nada. Y tenemos tres grandes temas. La entrada en el mercado de trabajo, que es demasiado compleja. Los empresarios, lo repetimos, no queremos bonificaciones, queremos simplicidad. La flexibilidad del día a día, eso es tremendamente importante. No nos hagamos trampas a nosotros mismos, de no, todo se arregla con el convenio de empresa. Oiga, mire, se arregla como las empresas quieran. Si es necesario convenio de empresa, de empresa. Si es necesario convenio por centro de trabajo, por centro de trabajo. Porque una empresa puede tener una fábrica en Cádiz y la otra, yo qué sé, pues en La Coruña, y necesita dos tipos de organización y dos tipos de funcionamiento de la empresa. Por tanto, convenio de empresa, quien lo quiera. Convenio provincial, quien lo quiera. Convenio de sector, quien lo quiera. No nos compliquemos las cosas, no compliquemos las cosas, lo que funciona bien, mejorémoslo, pero no inventemos y obliguemos. Yo creo que lo peor que podríamos hacer en este momento es obligar a las empresas a hacer cosas que no quieren o que incluso les pueden llegar a ir mal. Y también tenemos un problema, hay que decirlo, en la extinción de los contratos. Aquí tenemos esa dualidad que lo hace todo muy complicado. Y en cuanto a la extinción, yo simplemente pido que la tengamos parecida a Europa, muy parecida a Europa, a la media europea. Simplemente con eso yo creo que ya haríamos una gran revolución. Y solucionado el tema de la deuda soberana europea, que es la condición necesaria,
para que todo pueda funcionar. A partir de ahí, abordar el sector público, desde el Estado central hasta las autonomías, y su necesaria consolidación es otro objetivo imprescindible. Y un tercero, modernizar el marco laboral. Sin empleo es que no hay crecimiento económico, eso es matemática pura. Paralelamente hay otras medidas de calado y profundidad que pasan por la mejora del sistema educativo, con ese fracaso escolar que tenemos. Pues venga, digamos, seamos conscientes, seamos valientes y digamos que no funciona y reestructurémoslo, pero desde dentro. Y si desde dentro no se puede, desde fuera. La reforma del sistema judicial. No puede ser que tengamos 3 millones de pleitos empantanados. Mejoremos el sistema judicial, pero asumiendo riesgos y creando probablemente muchas soluciones intermedias, potenciando mucho el arbitraje, como también tenemos que hacer en el tema laboral. Fomentar el espíritu emprendedor, una apuesta clara por lo que decimos siempre, el I más D más I, una equilibrada política energética, en definitiva, todas esas políticas de las que hablamos y que tenemos que hacer. Y una reflexión final. Control del déficit, dotar de liquidez al sistema, unas cuentas saneadas, esa es la única alternativa posible para recuperar el crecimiento. Todo ello con un cambio del equilibrio mundial y que afecta a nuestro mundo cercano, España, Europa, que deben reposicionarse con una clara estrategia, olvidándose del pasado y concentrándose en el futuro y en las muchas oportunidades existentes. Debemos afrontar las dificultades con una actitud positiva, creativa. Ya nada va a ser igual y tenemos dos alternativas. O nos adaptamos dentro de lo posible a nuestras peculiaridades, con nuevas obligaciones y responsabilidades, convencidos de ellos, o caemos en depresión y quizás en melancolía. Y para eso debemos concentrarnos en convencer a la sociedad en su conjunto de que todos debemos estar involucrados. Respecto al tema empresarial, importantísimo, hay que incentivar a los niños desde la escuela, desde las guarderías, que hasta el final de sus días sobre la bondad de la vida empresarial. Hay que acabar con esos textos incendiarios, llenos de falsedades y proclamas totalitarias de muchos libros de texto, que hoy son de obligada lectura para muchos de nuestros niños. ¿Cómo van a querer crear empresas nuestros jóvenes si de niños les han dicho que empresa es igual a codicia, irresponsabilidad social y tantas otras mentiras? Si no dignificamos, valoramos y promocionamos la figura del empresario, no esperemos ni empleo ni crecimiento económico. Si no plantamos semillas, los frutos no salen por arte de magia. Hay un principio básico. El Gobierno crea el clima, establece el clima, que este clima sea bueno, y las condiciones. Y los empresarios hacemos el resto. Lo hemos hecho absolutamente siempre. Algo debería decir de los políticos. Probablemente sean muchos. Lo que sí es que seguro es que a ciertos niveles de responsabilidad están mal pagados. Si queremos a los mejores, aparte de las vocaciones personales, que hay muchas, a los que les tiene casi sin cuidado su sueldo político, deberíamos plantearnos seriamente el salario de los políticos, desde que llegan incluso cuando se van. La demagogia imperante, aquí y fuera de aquí, muchas veces imposibilita esta reforma, que debería venir ligada a una drástica reducción de duplicidades de muchos organismos y estructuras a todos los niveles. Por tanto, menos y mejor pagados. Acabo refiriéndome a la política. Es necesaria mucha política, política con mayúsculas, a nivel español, pero especialmente a nivel europeo. Como he dicho antes, hemos construido en Europa un edificio que solo tiene fachada y milagrosamente ha funcionado. Ahora le vemos las carencias que son evidentes, pues démosle contenido, establezcamos prioridades, identifiquemos quiénes pueden y deben mandar, quiénes asumen más responsabilidades y quiénes quieren estar dentro y cumplir las normas de funcionamiento. Pues hagámoslo ya y sin dilación. Seguro que los resultados los tendremos a medio plazo. Nunca como hasta hoy en día estábamos tan faltos de decisiones, de compromisos, de coger un camino, por difícil que sea, e ir hasta el final. A este país y especialmente a sus ciudadanos, cuando se les explican las cosas, se les dice la verdad, la cruda realidad. Se le plantean soluciones, por duras que sean, por duras que parezcan, pero se les invita a corresponsabilizarse. Siempre han dicho que sí y nunca han dado la espalda. Ahora estamos en uno de esos momentos históricos en que o nos arremangamos todos, y digo todos, que cada uno hace lo que puede y desde su responsabilidad diaria, y seguro que entre todos salimos para adelante. No va a ser fácil, pero debe ser posible. Y el compromiso debe ser de toda una sociedad. Y si todo sale bien, que salga en beneficio de todos. Ese beneficio debe ser compartido entre todos. Por un lado, derechos y por otro lado, responsabilidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rosell. Muchas gracias, señor Rato, por haber presentado al ponente de hoy. Hay muchas preguntas. Don Juan, le agradezco el esfuerzo por anticipado de abreviar en sus respuestas en lo posible. Empezamos por este tema, si le parece. Antonio Súñez dice, ¿qué valoración hace del resultado de las elecciones? ¿Por qué hay empresarios que hubieran esperado de la COE un mayor apoyo al Partido Popular, un alineamiento más claro con su programa y con su candidato? ¿Debe ser la COE neutral políticamente cuando los sindicatos de clase apoyan sin ambajes o, digamos que sin disimulo, bien al PSOE, bien a Izquierda Unida? ¿Albergaba o alberga usted la idea de un gobierno en el que participe Convergencia y Unión? Preguntas contundentes. La COE es neutral. La COE cabemos todos, estamos todos, decimos lo que tenemos que decir y como todo el mundo habrá podido demostrar, hemos decidido durante la etapa electoral no decir absolutamente nada. Lo dijimos antes de la campaña electoral y lo vamos a decir ahora. En campaña electoral están los partidos para explicar sus programas. Los programas nuestros los conoce todo el mundo, sabe cuáles son nuestras prioridades. Hemos hecho publicaciones ejecutivas de 2 páginas, de 50, de 100, hemos hecho libros, hemos hecho de todo. Por tanto, si alguien dice que no sabe lo que piensa la COE, pues le podemos enviar montones de documentación. Respecto al resultado, nosotros no podemos apoyar un partido político, pero es muy fácil. Se ven cuáles son nuestras propuestas, se ven los programas de los partidos políticos. Afortunadamente, los partidos políticos tenían muchas casi coincidencias con nosotros. Ahora hay muchas coincidencias. Si miramos los programas de los partidos políticos de hace 30 años, las diferencias eran tremendas, terribles. Veamos quiénes han cambiado. Yo creo que nosotros venimos diciendo cosas parecidas. En cambio, los partidos políticos están cambiando. Yo creo que están cambiando hacia bien. ¿Quién tiene que participar en el Gobierno? Esa es responsabilidad del futuro presidente del Gobierno y él sabrá lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer. Nosotros siempre hemos tratado de ayudar a los gobiernos, decirles honestamente lo que pensamos y muchas veces nos han hecho caso y otras no. Pero nosotros lo que sí que tenemos que hacer es decir constantemente lo que creemos que es bueno para el país. Carlos Costas, no ha tomado posesión Rajoy y las agencias de rating le presionan para que diga ya qué medidas drásticas va a adoptar y cuándo. Otros dicen que un duro ajuste hundirá a la economía española en una profunda recesión. ¿Qué medidas de ajuste son, en su opinión, más urgentes para cumplir con los objetivos de consolidación fiscal? ¿Cree que Rajoy debe definir su programa de reformas ya, es decir, antes incluso de la sesión de investidura? ¿Puede soportar Rajoy tanta presión? Yo creo que en lo que he dicho, que podría ampliar, creo que quedan perfectamente contestado lo que esta pregunta. Yo creo que el nuevo presidente de Gobierno pues, tiene una grandísima responsabilidad. Él tiene que decidir en qué momento puede decir las cosas, pero tenemos una legalidad y la toma de posesión es después de un proceso pues, que tenemos. Es verdad, las cosas hoy en día van muy rápidamente, casi esquizofrénicamente, pero de las agencias de rating yo diría, pues, me voy a fiar más de la China, de la Dagón, que está últimamente acertado bastante las cosas. De las otras 3, la verdad es de que he visto lo que han dicho y lo que han hecho en los últimos años y mi confianza con ellas es bastante limitada. Jordi Armenteros, de Raccoon, dice, habla de establecer medidas y, sobre todo, urgencias. ¿Qué es necesario y qué urgente? ¿Reducción del impuesto sobre sociedades, cuotas sociales, despido libre? ¿Considera que Mariano Rajoy está errando al retrasar la toma de las primeras medidas por parte de su Gobierno, que no tiene todavía? Miguel Sánchez, de la cadena COPE, pregunta sobre esto. Yo creo que volvemos a lo mismo. El señor Rajoy no se puede ir hoy a la Moncloa y decirle al presidente en funciones que se vaya y que se pone él. O sea, hay los trámites legales que hay, los vamos a cumplir y lo que él tiene que decidir en qué momento tiene que explicar las cosas de lo que va a hacer o lo que puede hacer. Eso es decisión suya y hay que respetarla. Nosotros no nos hemos de entrometer. Suficientes problemas va a tener como que nosotros nos metiéramos por medio y le dijéramos qué es lo que tiene que hacer en cuanto al timing que existe. Miguel Ángel Noceda, del País. Usted dice, le pregunta, usted dice como Toxo que las medidas anunciadas por el Gobierno de la Generalitat 2 días después de las elecciones son un engaño a los electores catalanes. ¿Cree que lo tenían que haber anunciado antes? En la misma línea, José Manuel González Huesa dice, ¿qué le parecen las últimas medidas de Artur Mas? ¿Son un anticipo de las que debe tomar el próximo Gobierno de Rajoy?
Carles Castellón, de TV3, pregunta sobre el mismo tema, y también Roger Pi, de Cabañas. No solamente Artur Mas en la Generalitat, María Dolores de Cospedal lo está haciendo, Alberto Núñez lo está haciendo, muchos presidentes de las autonomías lo que están haciendo es pura y simplemente decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? Como podemos hacer nosotros en cualquier empresa o en nuestra propia familia, ¿qué ingresos tengo? ¿Qué gastos tengo? ¿Por dónde puedo cortar? ¿Por dónde debo cortar urgentísimamente? Porque es que si no, no puedo aguantar la deuda y nadie me va a prestar dinero en el futuro para poder aguantar lo que yo considero prioritario. Yo creo que todo el mundo tiene claro qué es lo prioritario, qué es lo fundamental, y a partir de ahí, pues hacer la gestión que tengan que hacer, pues para tratar de que como los ingresos han bajado, los gastos también tengan que bajar. Eso es matemática pura, eso es sentido común, que duele, sin duda alguna. A mí lo que me gustaría es de que todos y cada uno de los gobiernos se pudieran gastar un 5% más, como hemos dicho antes, como yo he dicho en la conferencia. Cuando había tanto dinero, cuando había mucho más dinero del presupuestado, todo era posible. Pero cuando hay menos, pues hay que hacer lo que hay que hacer. Y ¿nos gusta? No, pero hay que hacerlo, es que no hay otra alternativa, no hay una solución B, no hay un plan B. Concha Pérez, la economía española no tiene espera, vivimos en un sinvivir. ¿Cree que se puede perder mucho tiempo en diálogo social, teniendo en cuenta que ya se sabe que con los sindicatos, entre que se ensilla y se monta, se hace la agenda y se trazan las líneas rojas, pasan meses? ¿Es usted partidario de lo que no pocos empresarios proponen, que el Gobierno escuche a la patronal y a los sindicatos y que inmediatamente tome las decisiones que correspondan, sin mayor miramiento o dilación? ¿Cuál debería ser el deadline máximo, en su opinión? También le preguntan cuál debería ser la política de rentas y salarios para el año que viene, y si le va a dar tiempo a sindicatos y patronal a pactar un acuerdo salarial necesario. Yo creo que con los sindicatos y patronal nos lo hemos dicho todo. Sabemos perfectamente qué es lo que opinamos unos y qué es lo que opinamos otros. Quizás, y lo he repetido más de una vez en todo este diálogo que hemos tenido durante estos meses, quizás en un momento dado pusimos demasiadas cosas encima de la mesa y que teníamos algún acuerdo puntual. Al poner tantas cosas, fuimos en un momento dado, pues quizás demasiado ambiciosos. Yo ya dije que probablemente me había equivocado yo, en el sentido de decir que yo veía más posibilidades de que al final, prácticamente salió, no es que no saliera nada, he dicho que salió el tema de las pensiones y es muy importante. Junto con el Gobierno y también con, digamos, que los partidos de la oposición no hicieron la oposición que en un momento dado se podía haber hecho mucho más drásticamente, y no la hicieron porque también yo creo que vieron la perspectiva de lo que era necesario. Yo creo que con sindicatos nos lo tenemos todo dicho y tenemos algunos acuerdos puntuales, concretos. Urgentemente hemos de hacerlos públicos, cuáles son, por pequeños que sean, porque yo creo que eso daría confianza, daría eso que hace falta, tanta falta en el país, de que, bueno, que estos señores ayudan y no entorpecen. Y yo creo que eso es urgente. Si lo podemos hacer esta tarde, mejor, pero si lo podemos hacer la semana que viene, mejor. Pero yo creo que ya es urgente. Dices, cuanto antes, mejor, y yo creo que estamos en disposición de que, por poco que sea, aportar nuestro granito de arena. O sea, que usted dice que ya este mes, ¿no? No, ya, quiere decir ya. Como se han dicho todo entre empresarios y sindicatos, ¿es el Gobierno el que debe gastarse y tomar las medidas impopulares? No, yo creo que... ¿Qué están haciendo en el resto de países? ¿Qué están haciendo? Digamos, los intervenidos y los no intervenidos. Y los que no están intervenidos y dicen que van bien, también han hecho cosas, y han hecho cosas importantes en los últimos años, muchas menos de las que muchas veces nos explican, porque cada país tiene su idiosincrasia. Nosotros hemos de hacer reformas importantes, reformas estructurales, pero especialmente explicarlas muy bien, explicar que tienen salida, que tienen sus costes, pero que al final van a dar resultados positivos. Yo creo que eso es muy importante, y si podemos estar involucrados todos, mucho mejor. Que todo va a seguir como hasta la fecha es imposible. Matemáticamente imposible, económicamente imposible. Por tanto, a todos nos va a costar algo. Y yo creo que todos debemos estar dispuestos a hacerlo. Yo, a nivel personal, podría decir, eso no es un posicionamiento de la COE, pero es un posicionamiento mío, personal. Respecto, por ejemplo, al tema tan controvertido del impuesto de patrimonio. Si poner un impuesto de patrimonio o un impuesto de las grandes fortunas, no uno, dos, solucionase los problemas,
Por mí ya podrían poner 1 o 2 o 3, si eso solucionase todos los problemas. Pero es que las cosas son mucho más complicadas. Jorge López le dice, los mercados están muy preocupados por el agujero en el sector financiero español. ¿Cómo cree usted que debería llevarse a cabo la finalización del proceso de reestructuración de bancos y cajas y cómo deberían provisionarse los activos inmobiliarios en los balances de los bancos? Juan Emilio Maillo dice, ¿cree que hoy la banca y en particular algunas entidades con problemas es una rémora para la salida de la crisis? Y Eugenio Martínez dice, ¿está usted a favor o en contra de la creación de un banco malo? Yo creo que he explicado un poco pues, el tema de la situación financiera a nivel europeo. Primero hemos de solucionar todo el tema financiero a nivel de Europa. Aquí intentar dar liquidez. Yo les aconsejo, que no puedo contestar en 2 minutos, pero les aconsejo que lean la conferencia que dio Manuel Martín hace pocos días y también en esta tribuna. Léanla con interés, era muy clara, muy concreta y explicaba técnicamente, perfectamente, el estado de situación y cómo se han de resolver las cosas de cara a futuro. Y les podría también añadir otras conferencias de mucha gente que en este momento pues, en Europa se están haciendo y que yo creo que hay cierta unanimidad de cómo se han de hacer las cosas. Pero lo que sí que está claro es de que hay que tratar al sistema financiero español de mejor manera que se lo están tratando hasta la fecha. Tenemos un sistema financiero español tremendamente solvente, sabemos dónde está la problemática, sabemos dónde están los problemas, identifiquémoslos, digámoslos, pongámoslo encima de la mesa y sigamos hacia adelante. El diputado por Convergencia y Unió, Jordi Jané, dice, ¿es consciente de que Cataluña necesita con urgencia mejorar su financiación? ¿Cómo valora la propuesta de pacto fiscal claramente respaldada en Cataluña y que está defendiendo el gobierno de Artur Mas? Yo lo que sí que veo es de que, no solamente en Cataluña, yo diría Baleares, Valencia, y podríamos ir hablando una por una en diferentes comunidades autónomas. Yo creo que hay que replantearse de arriba abajo la financiación autonómica y a partir de ahí olvidarnos un poco de territorios y hablar más de personas. Yo creo que hay elementos básicos clave como la sanidad y la educación y servicios sociales que deben ser exactamente iguales para todo el mundo, para el señor de Figueras y para el señor de Sanlúcar de Barrameda. Entonces, eso yo creo que es tremendamente claro y eso tendría que ser condición número 1. A partir de ahí, el resto, que no es tanto, porque educación, sanidad y servicios sociales depende de comunidades 60, 65, incluso 70% del gasto total. Eso debería ser prácticamente igual para todo el mundo. Y con el resto, que las autonomías se lo gestionen como quieran y como puedan. Si en una quieren poner miles de funcionarios, que lo pongan, pero no ilimitadamente, y que tengan que reducirlo de otras cosas. Si una quiere tener 2 televisiones con una deuda de 1.000 o 2.000 millones de euros cada año, que lo pongan, pero que digamos que lo resten de otra cosa. Y así podría irlo diciendo. Yo creo que hemos de separar la asistencia al ciudadano, educación, sanidad y servicios sociales, y la otra, lo que pueden gestionar las autonomías. Y a partir de ahí, en esas grandes partidas, pues yo creo que hemos de coordinarnos, hemos de comprar conjuntamente, hemos de producir sinergias, y todo ello, al final, nos va a traer como resultado de que nos hemos de repensar la financiación, pero no para 2 años ni para 3 años, sino definitivamente y para siempre. Lo que no podemos hacer es ir hacia atrás y decir, el estado de las autonomías que hemos creado y que se puede hacer y se puede cambiar una vez cada 2 o 3 siglos, no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, hagámoslo lo más eficiente posible y expliquémoslo de la manera más entendible a todo el mundo. Y que no un señor se piense que una autonomía pues está haciendo de más y otra de menos. Yo creo que expliquemos, veamos lo que les llega, veamos en qué lo gastan, cómo lo gastan, identifiquémoslo y que todo el mundo tenga que hacer los recortes y los ajustes que tenga que hacer. Mar Díaz Varela, de La Vanguardia, dice, en este momento de austeridad y sacrificio, ¿no cree que los agentes sociales deberían dejar de recibir dinero de los presupuestos del Estado? En relación con este mismo tema, el presidente honorario de la CEIN, José Antonio Segurado, dice que
Él y Arturo Fernández, que no puede estar hoy con nosotros, presidente de CEIN, están de acuerdo con el presidente electo Mariano Rajoy en suprimir las subvenciones públicas a las patronales y sindicatos. Y le pregunta cuál es la posición personal del presidente de la COE. José Antonio y Arturo la saben perfectísimamente y la hemos discutido muchísimas veces. Yo creo que en cuanto a las subvenciones, las ayudas, a todas las fundaciones, a los partidos políticos, a las patronales, a los sindicatos, a cualquier tipo de organización, primero de todo, han de ser públicas, claras y concretas. Digamos, no pueden estar escondidas en el boletín oficial ni del Estado, ni de las comunidades autónomas, ni de los ayuntamientos. Deben ser clarísimas y que a principio de año todos y cada uno sepamos qué es lo que recibe todo el mundo. Respecto al tema nuestro. El tema nuestro, básicamente, siempre se dice, no, es que las patronales y los sindicatos, pues es que recibís tanto dinero de la formación que, bueno, que nadáis en la abundancia. Vamos a explicarlo una vez más. Nosotros recibimos poquísimas ayudas, simplemente nuestros números son públicos, por tanto, ahí se pueden ver. Y es cierto, recibimos, porque primero damos, a través de los pagos que hacemos cada mes a la Seguridad Social, una partida que se llama formación profesional, que es el 0,7, 0,6 pagamos los trabajadores, la empresa 0,1 el trabajador, total 0,7, eso representa 2.000 millones de euros, y que posteriormente, algo que hemos pagado todas las empresas, lo recibimos para hacer formación. Buena parte de ese dinero va a formación que hacemos directamente los sindicatos y los empresarios, pero cantidades que no son importantes. Otras van a bonificación directa, alrededor de 500 millones, y el resto se transfieren a las autonomías, alrededor de 1.200 millones, algunas de las cuales, de estas partidas, vuelven otra vez a las organizaciones sectoriales y territoriales nuestras, pero que no son subvenciones a fondo perdido, que son formación, es formación que hacemos, y que este año pues alrededor de 300.000 empresas han hecho formación, con un cambio cualitativo muy importante de hace años, y con unos millones de trabajadores que la han hecho de manera correcta y buena, porque repiten, y cuando repiten en algún curso quiere decir que el curso está bien hecho. Por nuestra parte, ningún problema en publicar todo eso, pero también otra cosa muy importante, tampoco ningún problema de que las empresas se bonifiquen directamente la formación. Digamos, hay muchos sistemas, el sistema francés, el sistema alemán, muchos. Incluso podríamos decir, nosotros estaríamos dispuestos, y en algún sector ya se hace, de que poder pasar del 0,7 al 1, al 1,2, a lo que consideráramos oportuno sector por sector, incluso empresa por empresa. En otros países, por ejemplo Francia, están entre el 2 y 2,5, depende del sector. Eso lo podríamos hacer sin ningún problema. Y de esta manera acabaríamos con esa información muchas veces en la cual destroza sindicatos y patronales diciendo que reciben subvenciones y después no añaden y hacen formación. Parece como si nosotros recibiéramos el dinero, nos lo metiéramos en el bolsillo y con ello hiciéramos barbaridades. Pues no, hacemos mucha y muchísima formación. ¿Que se puede hacer de otra manera y que hay otras fórmulas? Sí, pero recordemos una cosa importante. El dinero ese que se nos devuelve, nosotros, las empresas, los empresarios, ya lo hemos pagado y se nos devuelve muchísimo menos de lo que hemos pagado. Por tanto, todo lo que sea que nos devuelvan más directamente, bien a las organizaciones, bien directamente a las empresas, bienvenido sea. Aurelio Alonso Cortés, comentarista de Expansión, dice: ¿qué medidas de reforma estructural podrían asegurar la unidad de mercado hoy fragmentada por las regulaciones autonómicas? Bueno, yo lo he repetido hasta la saciedad. Considero de que el galimatías legal, esas 876.000 páginas de todos y cada uno de los boletines oficiales de las autonomías es una barbaridad, pero también es una barbaridad el número de leyes, decretos, reglamentos que existen en España y que están en este momento en vigor. Más de 100.000. En las autonomías, 35.000. Datos de Aranzadi de ayer. Por tanto, que no me los invento, que están al alcance de todo el mundo. Eso no puede ser. Eso nos hace no competitivos. Eso nos lo tenemos que hacer mirar. Pero no solo a nivel autonómico, que aquí a la mínima hora, no, que las autonomías son un desastre. Oiga, no. Desde el punto de vista legal, somos un desastre todos.
Que en algunas autonomías han crecido mucho más de lo estrictamente necesario. Bueno, pues porque eran nuevas incluso pues para hacerse querer o para infundir miedo en sus propios ciudadanos. Parece como si cuanto más legislo, más miedo tendré o más me van a respetar. Yo creo que al final eso va en contra del propio legislador, y cuántas leyes que al final ya nadie sepa lo que es legal o ilegal, yo creo que eso no es bueno. Un ejemplo, el año pasado, en el 2010, las autonomías hicieron 55 medidas nuevas en cuanto a modificación del IRPF. A nivel estatal, 15. Nos hemos vuelto locos. Pablo Allende Salazar, del periódico, le pregunta si cree que España debería solicitar la línea de crédito que el FMI habilitó ayer para abaratar la financiación de la economía. También Melisa Laguna, de Antena 3, dice: hoy Barroso presenta un libro verde en el que se contiene la posibilidad de crear eurobonos. ¿Cree usted que esta es la solución para el problema de la deuda a la que usted se ha referido tanto en su intervención? Bueno, yo creo que lo que va a decir Barroso, y que de alguna manera pues ya tenemos información de lo que va a decir, lo he explicado perfectamente. Bueno, perfectamente no ha sido mi intención explicarlo en la conferencia. He dicho las tres posibilidades que había y una cuarta. Es decir, y si todo eso no es necesario, no es posible o no lo sabemos hacer muy rápido, pues existen otras posibilidades de ayuda por parte de organismos internacionales pues para que nos den cierta ayuda. Si en Europa somos tan lentos de que hagamos la medicina y hagamos la intervención una vez el enfermo se haya muerto. Rafael Fernández dice: ¿son las privatizaciones como las de AENA, loterías y paradores una buena solución? Bueno, yo creo que queda lo que queda. El gran tema privatizador, no solo en España, sino en el resto de países, pues está prácticamente todo hecho, especialmente en Europa, con la grandísima excepción de Italia. Italia es el país donde las posibilidades privatizadoras son importantísimas, porque todavía existen grandísimas y buenas empresas, buenísimas empresas con participación pública. En España, para privatizar queda lo que queda. Digamos, no nos van a sacar del problema las posibles privatizaciones españolas. Lo que sí que está claro es de que el próximo gobierno va a tener que sacar 15, 20, 25.000 millones de donde pueda, y cualquier solución pues para poder llegar a esos 15, 20, 25, ojalá que sean esta cantidad que digo yo y que no sean más, que lo saque de donde quiera, como pueda, y haciendo pues lo que deban en su momento. José Manuel González Huesa y Noelia Ontoria le preguntan si ha hablado usted con Mariano Rajoy después de las elecciones y si han quedado para verse. Hombre, es normal que después de unas elecciones, pues con todos y cada uno de los contendientes, pues se tenga comunicación, pero dejemos. ¿Incluso con el señor Rubalcaba ha hablado usted? Yo hablo con todo el mundo. Tengo obligación como representante empresarial de hablar con todo el mundo, faltaría más. Melisa Laguna, de Antena 3, también pregunta si apuesta usted por el señor Rato como ministro de Economía. Desde La Sexta Noticias dicen cómo debería ser, qué características debería tener el próximo ministro de Economía. Se lo preguntan a don Rodrigo Rato, pero yo me temo que don Rodrigo Rato va a delegar en usted la respuesta, pero si él quiere, yo Rodrigo Rato ha puesto por él para todo, menos para entrenador de fútbol del Barça. Además, para todo. También le pregunta si no es ministro de Economía, si podría ser ministro de Exteriores. Ya se lo he dicho con el señor Rato, lo he dicho con claridad al principio de mi intervención, para todo. Yo apuesto por él para todo. Como colofón, desde People Matters, Alfonso Jiménez le dice si de su intervención, tanto en el discurso como en las preguntas, se puede deducir si es usted optimista respecto a las posibilidades de acuerdo con los sindicatos en temas sustantivos de reforma laboral. Vamos a intentarlo, una vez más. Digamos, lo que pasa que esta vez tenemos mucho menos tiempo. No tenemos meses ni años, tenemos semanas, por no decir días. Muchas gracias, don Antonio Garamendia. En nombre de las entidades que hacen posible este foro, va a despedir el acto. Bueno, en nombre de las entidades patrocinadoras, BT, Asisa y Red Eléctrica, agradecer al Foro Nueva Economía este acto y a su presidente, José Luis, que está consiguiendo, y más en estos momentos, que estas reuniones se conviertan en un faro pues para meditar y pensar pues cómo van las cosas, ¿no? A mí me gustaría hacer un pequeño resumen o simplemente apuntar un matiz, ya que tengo, y lo sabe José Luis, ese doble sombrero, y aprovechando que soy presidente de CEPIME, el apuntar, primero, lógicamente, el compartir absolutamente todo lo que ha
dicho el presidente de la COE. Me gustaría hacer una reflexión, y es que Rodrigo Rato, cuando lo ha presentado, en vez de haber planteado todos los títulos o cargos que ha podido tener Juan, le ha definido como un pequeño y mediano empresario. Y el presidente de la COE, posteriormente y al final, ha dicho que era importante la figura del empresario. Lo digo porque en el resumen, efectivamente, ha resumido muy bien, incluso en las preguntas del presidente, todas las cuestiones. Pero yo creo que hay una que es fundamental, que es la palabra empresario. Creo que estamos en un momento donde es una palabra que parece que no está en boga. Ahora hay que llamarla emprendedor, hay que llamarla autónomo, hay que llamarla de muchas maneras, y sin embargo es un orgullo. Yo soy empresario, es un orgullo ser empresario, y creo que es un tema que es muy importante que tengamos presente. Estamos en una crisis donde nosotros tenemos muchísimo que decir, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, y el presidente de la COE lo sabe, y simplemente pues agradecerle cómo ha planteado esa figura y esa reivindicación de esa palabra que creo que es tan importante para nuestro país, que es la que tiene la obligación y muchas posibilidades de levantar nuestra economía, nuestra nueva economía, que somos los empresarios. Gracias a todos.